Ok, deme 30 segundos, a ver. Ok, buenas noches con todos, amigos, amigas. Bienvenidos a este seminario de presentación de este curso, eh, un curso que tiene, digamos, una proyección bastante, ah, digamos, aspiraciones bastante grandes con respecto a su alcance, a su desarrollo, a la participación de los profesionales farmacéuticos y de digamos, de otras especialidades que estén interesados en este tipo de capacitación, que hay muchos en realidad, hay muchos otros profesionales que ahora con las nuevas modificatorias que han sido implementadas en la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, digamos, han asumido o podrían asumir las direcciones técnicas o, digamos, las jefaturas de alguna de las áreas de producción dentro de las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, este curso tiene una aspiración muy grande con respecto a eso. La institución Innova, digamos, siempre hace un esfuerzo muy importante para, digamos, gestionar contenidos que sean, perdónenme, gestionar contenidos que sean lo suficientemente atractivos para todos los participantes. Consideramos que, digamos, los profesionales, sobre todo químicos farmacéuticos interesados en este tipo de preparación, de alguna manera ya actualmente cumplen algún tipo de responsabilidad en industria farmacéutica y quieren de alguna manera profundizar estos temas. Entonces, el nivel de desarrollo de cada uno de los temas que se plantean en la estructura curricular de este programa de especialización en dirección técnica de laboratorio tiene esa pretensión, ¿no? Quiere alcanzar un nivel que revise no solamente la normativa nacional, sino también la normativa internacional, porque de hecho nuestra dirección actual, aún nuestra pujante Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que está pues con una espada de Damocles y en cualquier momento no sabemos si este nuevo gobierno de alguna manera implementará o impulsará una revisión de la propuesta de ley para cambiar DIGEMIT a Autoridad Nacional de Medicamentos, a la APMED, eh, y hacerla mucho más fuerte. Probablemente los procedimientos sigan siendo los mismos en la mayoría de los casos, simplemente sería una transferencia de responsabilidades, pero nuestra Digemit, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus, digamos, el corto, desde mi punto de vista, el corto aporte que permanentemente tuvo, no sé cómo será ahora en este nuevo régimen, en los sucesivos gobiernos, por lo menos en los últimos 20 años, no ha tenido el desarrollo tecnológico, no ha tenido el desarrollo, digamos, en términos de tomar decisiones en el campo de la industria farmacéutica en el Perú, a pesar de esas dificultades, digamos, se han conseguido logros, digamos, muy profundos dentro del mercado farmacéutico nacional, dentro de la industria farmacéutica nacional. Nuestra ley, la ley, digamos, que da origen a esta revolución en la manera de ver cómo se gestionan los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en el Perú, la 29459, es una ley muy moderna, ¿sí? Yo me atrevería a decir que es la ley
o es el marco regulatorio de medicamentos, digamos, que en su momento fue digamos, la propuesta normativa más importante y más avanzada de toda Latinoamérica, ¿sí? Inclusive yendo a aspectos que en su momento algunas otras entidades regulatorias de otras partes del mundo no consideraban. ¿No? La introducción de criterios como por ejemplo los estudios de estabilidad, el control posterior de productos ya en el mercado, las responsabilidades que asumen las direcciones técnicas, los criterios implementados permanentemente de la International Council, de la ICH, del FMEA, etcétera, son criterios que, digamos, poco a poco han ido mejorando nuestra manera de entender la forma como se fabrican los medicamentos en el Perú. Ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y a pesar de estos avances, y a pesar de que la DIGEMIT, digamos, tiene dificultades, creo yo que estamos en digamos, en un escenario completamente diferente, mucho mejor, de hecho, que el que teníamos hace, digamos, 15 años, ¿no? Eh, Cuando se empezó a implementar más o menos la ley de medicamentos con los reglamentos, con el decreto supremo 014 y el decreto supremo 016, reglamento de establecimientos farmacéuticos y el reglamento de registro, control y vigilancia sanitaria, que son los que explican la ley de medicamentos en el Perú, que la ponen en práctica, y hemos avanzado mucho, ¿sí? En el camino, de hecho, han habido una serie de modificaciones, una serie de modificatorias, digamos, como en toda ley y en sus reglamentos iniciales, siempre es necesario evaluar en el terreno cómo se implementan estos marcos regulatorios por parte de los administrados, por parte de la industria farmacéutica y los otros establecimientos farmacéuticos, y cómo implica digamos, este cambio en la mejora, sobre todo, de la calidad de los productos, en su seguridad y eficacia cuando hablamos de medicamentos, ¿no? Eh, Sin embargo, es necesario mejorar, es necesario seguir avanzando y la muestra de su interés por participar en este programa de especialización así lo indica, ¿no? Siempre hay muchísima necesidad por encontrar oportunidades, ámbitos de conversación, ámbitos de desarrollo, digamos, que siempre están buscando los profesionales asociados con estos temas, fundamentalmente farmacéuticos, y creo yo que eso es bastante bueno y bastante alentador, ¿no? A pesar de las dificultades que a veces encontramos en el camino, a pesar de evidencias que indican que todavía nos falta, digamos, un trecho quizá bastante largo por recorrer, ¿no? El suceso del año pasado con el suero fisiológico y, digamos, y la muerte de muchos pacientes, que es un tema que creo yo en algún momento tiene que conversarse, revisarse y evaluarse en el alcance que corresponda y con la debida intensidad, nos ha dejado una huella muy profunda. Probablemente es el origen de que digamos, el gobierno anterior haya implementado, tal vez fue una excusa, tal vez fue una justificación, implementar un cambio en Digemit, un cambio que en realidad en la Autoridad Nacional de Medicamentos ya se necesitaba desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Digemit no puede ser certificada por la Organización Mundial de la Salud como agencia regulatoria de medicamentos en el nivel que corresponde, porque todavía no es completamente, no toma decisiones, digamos, completamente libres con respecto a la autoridad de salud del país. Es decir, no es una superintendencia como debería serlo, es decir, una institución cuyos principales directivos, directores, no sean designados como autoridades por encargo o por, digamos, por algún nivel de afinidad con el Ministerio de Salud
Discúlpeme, voy a bloquear aquí el audio, perdóneme. Ok, gracias. Eh, ok, perdón. Eh, digamos que estos cambios que están, digamos que probablemente se implementen en el corto plazo, en la DIGEMIT, intentan ponerla al nivel de una agencia regulatoria que pueda ser certificada con todas sus características y competencias ante la Organización Mundial de la Salud. Para muchas cosas efectivas, concretas, para muchas, digamos, acciones relevantes y que tienen que ver con su capacidad de decisión en tema de medicamentos en el Perú, pero también para tener un impacto a nivel internacional. Hay un aspecto, por ejemplo, que el Perú no puede cerrar en este momento, que son, por ejemplo, digamos, las certificaciones mutuas con otros países, ¿no? O digamos, la validación mutua de certificaciones de ciertos productos en cuanto a buenas prácticas, o plantas del extranjero en cuanto a buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Es decir, si por ejemplo el Perú, eh, ahora lo podemos hacer de mutuo propio, podemos decir, a ver, todas las plantas que le venden productos farmacéuticos a Brasil y que tienen certificación de buenas prácticas de manufactura por Anvisa, que es la entidad regulatoria de Brasil, deberían esos productos farmacéuticos que ya tienen registro sanitario por esas empresas en Brasil, tendrían el mismo valor en el Perú. Lo podríamos hacer, pero en un marco internacional de reconocimiento mutuo, lo mismo tendría que hacer el Brasil con los productos del Perú. Y eso aún no lo podemos conseguir porque nuestra entidad regulatoria todavía no logra certificar ciertos estándares de calidad a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, bueno, del suero fisiológico, pues definitivamente nos pone un pasito atrás, ¿no? Nos pone un pasito atrás en, en esta intención de ser un miembro de las PICs, ¿no? ¿Sí? Del Pharmaceutical Inspection Cooperation, ¿no? Que es una entidad supranacional que no tiene un afán regulatorio, ¿no? Internacional, pero donde está obviamente la FDA, está la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, está la Agencia Japonesa de Medicamentos y otros países de alta vigilancia sanitaria, que se han puesto de acuerdo y han dicho, bueno, nosotros vamos a establecer las normas y entre nosotros las vamos a cumplir. Quien quiera tener la calidad de productos farmacéuticos que nosotros tenemos, tiene que poco a poco cumplir los lineamientos que nosotros tenemos. Y para que sean certificados con las características de miembro de PICS, van a tener que cumplir progresivamente ese tipo de estándares. Y entonces allí, digamos, el Perú, que ya se ha postulado para formar parte de este grupo, como por lo menos como miembro, digamos, adherente, digamos, creo que todavía nos falta un poco. Pero estamos en el esfuerzo y eso es muy bueno, ¿sí? Si miramos lo que sucedía en el Perú hasta antes de la década eh, digamos, del 2010 hacia atrás, es decir, hasta antes de que empiece la vigencia de la ley de medicamentos, estábamos en una suerte de descontrol. Por ahí habían algunas normas que intentaban regular la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, pero eran muy aisladas, no teníamos control previo, por ejemplo, solamente teníamos control posterior, es decir, no podíamos evaluar la calidad de los productos antes de que salieran al mercado, como sí lo podemos hacer ahora, que eso es un cambio radical, digamos, implementado por la ley 29459. Entonces, en ese escenario, creo yo que estamos avanzando. Creo yo que estamos avanzando. Y los esfuerzos que hacen no solamente las instituciones públicas, porque a pesar de todo sí hay esfuerzos, digamos, dentro de la propia DIGEMIT, y también instituciones privadas,
como la Escuela de Ingeniería, Tecnología y Negocios de Innova, poniendo a disposición de ustedes este curso. Estos esfuerzos aislados tienen un valor que nos permite traer todo este contexto para la discusión con profesionales como ustedes, para mirar cómo estamos, puntualizar algunos temas específicamente y, digamos, sentar las bases para entender mejor el marco regulatorio en el Perú. ¿Sí? Entonces, con esta breve introducción, eh, y, digamos, presento las aspiraciones de este programa de especialización en dirección técnica de laboratorios. ¿Sí? Voy a ser sincero, me hubiese gustado hacer una presentación mucho más formal de los contenidos. Lamentablemente, los tiempos, digamos, han jugado un poquito en contra con respecto a esto y probablemente también un poco el tema de precisar los contenidos de esta sesión. No me ha permitido hacer una presentación como tal, pero voy a revisar con ustedes cuáles son los contenidos de este programa de especialización. ¿Sí? De tal manera que podamos precisar cuál es el alcance, cuál es el objetivo, cuál es la justificación de cada uno en virtud de las características de los contenidos que se han incorporado. Digamos, yo voy a participar como docente en algunas de estas, en el primer módulo, de hecho, va a estar a mi cargo, y van a haber otros profesionales también, digamos, probablemente con mucha más experiencia que quien habla en estos temas, que van a dar la relevancia correspondiente al curso. Discúlpenme, antes que nada, mi nombre es, bueno, me presentó la señorita del programa de Innova. Mi nombre es Percy Ocampo Rugel, soy doctor en farmacia y bioquímica, he trabajado como director ejecutivo dentro de Digemit, como director de control y vigilancia sanitaria en Digemit. Y bueno, todavía me mantengo en algunos casos junto a Ministerio de Salud y a Digemit en algunas consultorías y en algunos temas puntuales. He tenido la suerte de viajar encargado por el Ministerio de Salud y Digemita a algunas partes del mundo para revisar la realidad con la cual se manejan, digamos, las industrias farmacéuticas, sobre todo en el sudeste asiático. Entonces, tengo alguna experiencia en el sector y creo yo, sobre todo en el campo regulatorio, que es finalmente el que le otorga al manejo y a la gestión un orden y unos parámetros que tendrían que cumplirse y que impulsan, ¿no?, la mejora continua de la industria farmacéutica en el Perú. Eh, Miren, en la medida que vamos avanzando, no sé si ustedes nos van dejando algunas preguntas, digamos, nos escriben las preguntas para poderlas absolver, si es que están a mi alcance. Si no, le pediremos eh, a la señorita que me está apoyando en esta presentación, si es una cuestión mucho más administrativa, para que pueda resolverla. ¿Cuál es el enfoque de este programa de especialización en dirección técnica de laboratorios? En realidad, es una revisión completa del marco normativo acerca de el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, en las que incluyo también las buenas prácticas de laboratorio, desde el punto de vista de los responsables técnicos del manejo de los laboratorios. Es decir, una mirada desde adentro hacia afuera. Es decir, una visión de administrado, como los llama Digemit. ¿Cómo debo de ver a Digemit? ¿Cómo debo percibir a Digemit cuando tenga que estar al frente de, por ejemplo, algún proceso de auditoría, digamos, interna o algún tipo de certificación, una ampliación de planta?
o algún procedimiento nuevo que tenga que incorporar a mi establecimiento. Digamos, ¿cómo debo de abordar ese tipo de circunstancias? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios mínimos que debo de tener en cuenta para este tipo de, digamos, de sustentación, si cabe el término, ante la autoridad regulatoria? Entonces, eso es importante porque, digamos, generalmente el enfoque que se le da a este tipo de programas es un enfoque aislado. Es decir, si bien es cierto, siempre hay una mirada, digamos, tangencial a lo que pueda, digamos, manejarse dentro del marco regulatorio, pero no nos ponemos, digamos, a revisar o, digamos, no utilizamos un enfoque, digamos, en términos de cumplimiento de la norma. Yo sé que muchas industrias farmacéuticas en el Perú, sobre todo la industria extranjera, muchas veces inclusive ni siquiera mira la norma peruana, mira normas internacionales, normas de la FDA de Europa, utiliza más las ICHQ, ¿sí? Para implementar sus procedimientos, sus normas, sus límites de control en cada una de las actividades que realiza. Y a veces, ah, desde la entidad regulatoria, cuando se hacen visitas a estas plantas, digamos, a veces no hablamos el mismo lenguaje, no porque estén ellos en una posición, digamos, de incumplimiento, o porque digamos, la DIGEMIT esté pidiendo cosas que no corresponden, sino porque, digamos, la industria farmacéutica a veces no mira el marco regulatorio nacional y no, digamos, su desarrollo no lo lleva a la par con una mirada, digamos, a los estándares de cumplimiento que son exigidos por la DIGEMIT. A pesar de que la DIGEMIT, como dije al inicio, tiene ya estándares bastante altos, ¿no? Entonces es necesario tener esa visión, porque finalmente las autorizaciones, los registros sanitarios son otorgados por la entidad regulatoria nacional, ¿sí? Entonces ese es el enfoque que tiene este programa de especialización, ¿sí? No sé si me están comprendiendo bien, ¿sí? No sé si estoy hablando, me he tirado casi media hora hablando de manera directa, pero quisiera saber si me están comprendiendo, si están escuchándome bien. A ver, quiero un comprendido de los que están aquí. Ya tenemos 24 participantes. Bueno, sacándome a mí, dos veces estoy dentro de aquí, entonces hay 22 participantes. No sé si hay algún colega o algún participante que me dé un comprendido, amigos. Buenas noches. Si no quieren hablar, por lo menos a través de un chat, ¿sí? A través del chat, si no fuera mucho pedir. A ver, hay varios colegas aquí que están, a ver, vamos a mirar. Buenas noches. A ver, las diapositivas. Las diapositivas se ven cortadas. Bueno, no voy a utilizar diapositivas, lamentablemente. Lo que estoy presentando ahorita es un PDF, el PDF de la estructura curricular. Sobre eso vamos a conversar. Ok, Susan Sánchez Angulo, ¿cómo estás, Susan? Buenas noches. Todo claro, dice Carlos Chacaltana. Muy bien, gracias entonces. Parece que sí estoy, digamos, llegando bastante bien. Bien, entonces vamos a hacer una revisión en la medida de lo posible. Vamos a hacer una revisión en la medida de lo posible en la próxima media hora para dejar un tiempo, una media hora más, para sus preguntas y alguna de las dudas que puedan tener con respecto, sobre todo, a los contenidos del curso. Miren, yo me atrevo a decir, con cargo a que mis palabras, digamos, a que no esté dentro de las políticas de Innova, pero yo me atrevo a decir que es digamos, sería muy bueno, por ejemplo, que ustedes, que seguramente ya revisaron
esta estructura curricular, puedan proponer contenido. Todavía tenemos algunas semanas y si los contenidos que ustedes proponen están dentro de algún módulo, yo creo que los responsables tranquilamente pueden implementar esos contenidos. Y esto es muy importante porque yo creo que muchos de ustedes ya están en el terreno, saben lo que sucede y de alguna manera pueden tener alguna dificultad con algún tema, alguna debilidad de comprensión, o más que de comprensión, de implementación. ¿Sí? De implementación en función del marco normativo. Entonces, si ustedes nos dan, digamos, esas sugerencias en alguno de los módulos, sería magnífico, porque eso enriquecería, digamos, la propuesta que les entregamos a ustedes y, bueno, estaríamos trabajando, digamos, de manera muy concertada, ¿no? ¿Sí? Sí, sí cabe el término. Bien, entonces miren, la estructura curricular está organizada para este curso en uno, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, 7, 8 módulos. 8 módulos. 8 módulos que se desarrollan, cada módulo se desarrolla, como ustedes saben, en, creo que en la mayoría de los casos son 2 sesiones por semana. ¿Sí? 2 sesiones por semana, 8 módulos, estamos hablando de 8 semanas. Estamos hablando de 2 meses aproximadamente, ¿sí? Es decir, y el tiempo que se tiene en el desarrollo de cada módulo, las 4 horas de la semana, que generalmente son en los días martes y jueves de cada semana, son 2 horas, 2 horas de 60 minutos. Sí, yo sé que a muchos de ustedes, bueno, a veces a los docentes también nos puede parecer muy corto el tiempo para los temas que hay que revisar, pero bueno, por el dinamismo que se le quiere dar al programa, a veces, digamos, la idea es dar, digamos, una información concreta. eh, los profesores podrían indicar, por ejemplo, las fuentes en donde ustedes podrían encontrar mayor información. Bueno, son las normas técnicas que están en este momento en el Perú, de hecho, básicamente, ¿no? La ley, los reglamentos y las normas modificatorias posteriores, ¿no? Las normas de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de laboratorio, esos son los documentos fuente, en realidad, ¿sí? Eh, pero a partir de allí, digamos, más allá de la documentación, hay que comprender la implementación. Miren, eh, en este sentido siempre Digemit tiene una preponderancia porque la forma como Digemit interpreta la norma es de la forma como te van a supervisar. ¿Sí? Yo he tenido casos en los cuales, digamos, en algunas industrias, y probablemente tengan razón, ¿ah? Implementan las normas con criterios, no digo diferentes, pero con criterios probablemente con algunos límites mucho más amplios o mucho más cortos. Y a veces esa manera de interpretar, digamos, como las normas y como toda, digamos, como todo marco regulatorio, jurídico, etcétera, tiene diversas formas de interpretación en algunos puntos concretos. Hay algunos que sí son precisos, claros, digamos, muy, muy concretos, pero en algunos otros casos va a, digamos, a ser parte del criterio formado que deben tener las autoridades y los profesionales que trabajan en la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este programa de especialización en dirección técnica de laboratorios? El módulo 1 se denomina marco legal, rol del director técnico, ¿sí? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético ante la dirección, todavía, Dirección General de Medicamentos del Perú. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? El objetivo de este módulo es poner en el centro del trabajo
de todo este programa de especialización a la dirección técnica. Yo diría a la dirección técnica y a, digamos, a aquellos, digamos, particularizar las responsabilidades de los responsables, de las personas que ejercen responsabilidad en los puntos clave de los laboratorios. El director técnico, el director de control de calidad, el director de aseguramiento de la calidad, director o jefe, ¿sí? Que son los que tienen que asumir, digamos, legalmente las responsabilidades de los procesos que desarrolla la industria farmacéutica, la planta farmacéutica, ¿sí? Es, a ver, hay dos micrófonos abiertos. Creo que sí podemos manejar las manitos, ¿no? Las manitos arriba saben manejar. Si alguien quiere hacer una pregunta mientras estoy hablando, por favor, marca su manito arriba y, digamos, puede aperturar el micrófono para poder preguntar. Mientras tanto, voy a cerrar el audio o si me ayuda la organización de dos colegas que están allí con el audio abierto, a ver si me lo permiten, por favor. Lo controlan los audios para que no se filtren sonidos. Gracias. Bien, entonces, ¿qué dice el módulo uno? El módulo uno, los contenidos del módulo uno, en donde centramos la responsabilidad del director técnico, tiene como propuesta estos contenidos, ¿sí? Fundamentos de la ley, los reglamentos asociados, ¿sí? Hablaremos un poquito acerca de los principios que guían la ley, sobre todo el principio de calidad y seguridad, ¿sí? Principios de calidad y, digamos, son los principios que están asociados con el producto, ¿verdad? Que alguno podría decir, bueno, ¿y dónde está la eficacia? Bueno, la eficacia es un indicador clínico, ¿no? Que depende no solamente del producto, del principio activo, sino también del paciente en donde se está utilizando el medicamento. Pero los principios de calidad y seguridad sí están asociados con el producto, ¿sí? Calidad que viene desde las buenas prácticas de manufactura y seguridad que implica que el producto cumple todos los estándares físicos, químicos, fisicoquímicos, biológicos, microbiológicos para su utilización. Y cuando hablamos de dispositivos médicos, lo mismo. Y de productos sanitarios también, ¿sí? Miraremos algunas definiciones clave que están en la propia norma, en los propios decretos supremos, acerca del lote, trazabilidad, vida útil de los productos, ámbito de aplicación, ah, digamos, a plantas de fabricación. Es decir, cómo esta normatividad se aplica, ¿sí? A la industria farmacéutica. ¿Cuáles son los requisitos para un director técnico? ¿Qué características, qué capacidades debe tener un director técnico? ¿Cuáles son? Bueno, si el director técnico cumple los requisitos para ser director técnico, obviamente no debe tener incompatibilidades ni impedimentos para hacerlo, ¿sí? Aquí el término debería ser diferencia entre director técnico titular y director técnico, no es suplente, es la palabrita, ¿sí? Eh, que es de alguna manera el profesional que se encarga de reemplazar al director técnico cuando éste por alguna razón de fuerza mayor no está. Pero digamos, lo reemplaza en cuanto a la capacidad de gestión, pero digamos, la responsabilidad del director técnico no es delegable, ¿sí? Lo conversaremos en su momento. Aquí dice eso justamente, responsabilidades indelegables. Todas las responsabilidades del director técnico son indelegables, ¿sí? O mejor dicho, las puede delegar, pero la responsabilidad, digamos,
la responsabilidad legal, si sucede algún problema durante un proceso de producción, las asume el director técnico. El director técnico no puede decir, no, mientras yo no estuve, estuvo el director técnico alterno. Él es el responsable. No, no, no. El director técnico titular es el que asume toda la responsabilidad. ¿Sí? La firma de liberación de lotes. ¿Cuál es la importancia aquí? Vamos a revisar las 15 responsabilidades de manera muy prolija. ¿Sí? En realidad están nominadas desde la A hasta la O en el artículo 97 del, del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. ¿Sí? Son 15 responsabilidades. Las miraremos en profundidad y cruzaremos, ¿sí? Y cruzaremos cómo estas responsabilidades están asociadas, digamos, con los procedimientos, ah, digamos, generales de las buenas prácticas de manufactura, no solamente con las normas técnicas nacionales, en este caso la ley de medicamentos y su reglamento, sino también con normas internacionales, ¿sí? Entonces, dentro de esas responsabilidades están la firma y liberación de lotes, la aprobación de procedimientos y validaciones, ¿sí? Las validaciones que son un tema fundamental dentro de la industria farmacéutica, validaciones y calificaciones. La responsabilidad civil, penal y administrativa ante la DIGEMIT. En la norma, en la parte final, existe una tabla de sanciones que revisaremos con respecto a las que aplican directamente para el director técnico, ¿no? Y haremos una mirada también a la ética profesional, que va más allá del cumplimiento de la norma, ¿no? Que va más allá del cumplimiento de la norma. La ética profesional es digamos, es un escalón más arriba de la normatividad en cualquier profesión, en realidad. Un profesional ético es un profesional que subyace la normatividad, ¿sí? Que hace siempre lo que debe hacer, con criterio profesional, ético, en el desarrollo de sus funciones, ¿sí? Si los dueños de la planta me obligan y me fuerzan a liberar un lote cuyos resultados de calidad tienen una tendencia fuera de los límites de control, ¿lo libero o no lo libero? ¿Sí? Entonces hay momentos en los cuales los directores técnicos que vigilan la calidad y la seguridad de los productos que fabrican tienen que tomar decisiones y muchas veces tienen que hacerlo con criterio muy ético, ¿sí? Conflictos entre producción y calidad, notificaciones de apertura y modificación y cierre, preparación para inspecciones de DIGEMIT. Miraremos un poco el código de ética. Hay algunos artículos dentro del código de ética y ontología profesional del Colegio Químico Farmacéutico que podrían ser aplicables al comportamiento profesional. ¿Sí? Entonces, miren, ese es el módulo uno, ¿sí? Aquí, en este módulo uno haremos un hincapié o revisaremos, creo yo, con bastante prolijidad cada una de las responsabilidades asignadas a los directores técnicos de laboratorios de fabricación. Ese va a ser el meollo de la cuestión, ¿sí? No sé si hay alguna idea con respecto a esto. ¿Creen ustedes que es suficientemente robusto este tema? ¿Sí? ¿Creen ustedes que el enfoque es el apropiado? Creo que sí. Creo que vamos a discutir muchos temas aquí, muchos ejemplos, muchos, digamos, oportunidad que hayan casos en los cuales se puedan, digamos, discutir decisiones, ¿no? Discutir decisiones que deben tomar los directores técnicos, ¿no? El módulo 2, el módulo 2, vamos a hablar aquí acerca de sistemas de gestión de la calidad. ¿Sí? Los sistemas de gestión de la calidad fundamentalmente en función, más allá de las ISO, de las ICHQ, ¿sí? Desde la ICHQ 7, 8, 9, 10, 11, 12, que tienen que ver con
las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de manufactura en sí mismas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la importancia de la documentación, la importancia de implementar estrategias para el control de la calidad de la información, ¿sí? Los criterios de Alcoa Plus, ahora hay un criterio de Alcoa Doble Plus, ¿sí? Que le dan pues a la información características concretas. Es muy importante. Miren, los auditores más entrenados de DIGEMIT, cuando van a hacer una auditoría del tipo que fuere, el auditor más entrenado siempre decide trabajar documentos, procedimientos, ¿sí? Y generalmente los novatos, los inspectores más nuevos, son los que se sienten más atraídos por ir a revisar la planta, ¿no? Y quieren hacer su tour en la planta y revisar cada uno de los procedimientos, ¿sí? Al auditor más ducho digamos, no le motiva mucho hacer ese tipo de, de visita. ¿Cuántas veces lo ha visto? ¿Qué más tiene el ojo entrenado para revisar la documentación y encontrar errores aquí en la documentación? Si está bien claro quién es el responsable, si está suficientemente legible, si es actual, si es original, si es, digamos, claro, no tiene errores, está completo, consistente, seguro, si está disponible en cada una de las etapas para los que tienen que desarrollar funciones en función de los documentos. Es decir, aquí este tema es bien interesante. Es una de las responsabilidades cruciales del director técnico, trabajar un sistema de gestión de la documentación robusto. Hablaremos también acerca de la evolución del desempeño y el control estadístico de procesos, ¿sí? El control estadístico de procesos para determinar, ah, digamos, desviaciones entre los procesos, desviaciones eh, fuera de las especificaciones o procesos que están yendo afuera de tendencia, los OOS y los OOT, ¿sí? Para luego aplicar los criterios y las estrategias, ¿sí? Para acciones correctivas, ¿sí? Y acciones preventivas, los CAPA, ¿no? ¿Cuál podría ser los indicadores de calidad y cómo debería ser la gestión del tablero de comando de procesos, del proceso de fabricación y del de control de calidad, y los tableros de comando de validaciones y calificaciones? Eh, Autoinspecciones, ¿sí? Que son muy importantes, y cómo debe ser la relación del laboratorio con estas empresas certificadoras u organismos acreditadores, procesos y requisitos relacionados con ello. ¿Sí? Digamos una revisión bastante, digamos, intensa de los sistemas de gestión de calidad de una empresa y cuál debería ser la actitud del director técnico en función de la norma del Perú, fundamentalmente. Si bien es cierto, la industria podría tener criterios de normas internacionales, pero siempre hay que estar preparados para responder a la Autoridad Nacional de Medicamentos. Ese es el módulo 2. El módulo 3, no hay ninguna pregunta en estos dos primeros módulos. ¿Alguna pregunta, alguna observación,
¿Algún comentario con respecto a los contenidos que vamos viendo hasta ahora, amigos? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Beatriz Sedano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Y compañeros, claro. Sí, yo, bueno, estoy muy contenta por el curso. La primera vez que escucho bien complementados los cursos. Y sí me gustaría dar un aporte que en el sistema de gestión de la calidad también tratáramos las funciones. Hoy en día, a veces el director técnico también asume la responsabilidad como aseguramiento de la calidad. Entonces, me gustaría abarcar también las funciones en que consisten en aseguramiento de la calidad, ya que un director técnico por sí ve todo, ¿no? Pero, o sea, me gustaría ver y como usted dice, validar cada función de acuerdo a veces por cada empresa o laboratorio es distinto, pero si bien es cierto, la normativa es una, pero las empresas mucho más internas, a veces el trabajo, como el marco legal, cómo llevan en sus procesos, esa es la forma como de repente podríamos implementar un poquito más profundo, ¿no? Ese es un aporte que le quería. Sí, conforme. Muchísimas gracias. Sí, ya lo he anotado aquí. De hecho, sí, hay dentro de los temas, dentro de este punto de implementación de modelos de calidad, están las responsabilidades en cuanto a aseguramiento de la calidad que debe tener el director técnico. Pero está bien, lo podríamos poner de manera particular para que pueda desarrollarse este tema muy importante, ¿no? Este tema del aseguramiento de la calidad que tiene un fuerte componente preventivo, ¿no? La ICHQ9 es probablemente la norma internacional que guía el tema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces, sí, los directores técnicos generalmente son directores técnicos y asumen también la dirección de aseguramiento de la calidad. Es probablemente una norma no escrita, pero es lo que sucede en la mayor parte de los laboratorios en el Perú. Muchísimas gracias por su participación. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra contribución con respecto a estos dos primeros módulos. Profesor, disculpe, el DT asistente, entonces, no, ¿cuál sería el nombre del suplente? Sí, ese, químico farmacéutico asistente, ese es el nombre. Sí, digamos, Okay. pero las responsabilidades son las delegadas por el director técnico. No tiene dentro de la norma responsabilidades específicas, es decir, particulares. El asistente asume todo lo que el director técnico le delega. Le delega como responsabilidad fáctica, pero no como responsabilidad reglamentaria o jurídica. ¿Sí? En su momento lo hablaremos. Cuenta y riesgo del director técnico de delegar esa responsabilidad. Por eso hay que ser bien criteriosos a la hora de elegir a alguien que tenga las capacidades para desempeñarse como director técnico asistente. ¿Sí? Um, Bien, entonces vamos al módulo 3. Vamos al módulo 3. El módulo 3 dice implementación del sistema de gestión y auditorías. ¿Sí? Este es un tema bien interesante porque, digamos, la, la industria farmacéutica tiene que estar permanentemente alerta que en cualquier momento puede ser pasible de una auditoría no concertada. ¿Sí? Y entonces, si tenemos un buen sistema de gestión de la calidad, un buen sistema de aseguramiento de la calidad, independientemente, y tenemos autoinspecciones permanentes, programadas, digamos, las auditorías, sean concertadas o inopinadas, nunca nos deben de, digamos, encontrar desprovistos. Si tenemos un sistema de gestión de la calidad robusto, permanentemente todos nuestros procesos están absolutamente controlados. La documentación está debidamente ordenada, ¿sí? Y si eso es así, no tendríamos por qué
tenerle mucho miedo, digamos así, a que esto suceda. ¿Cuáles son los indicadores que toma la entidad regulatoria cuando hace una auditoría? ¿Qué te mira? ¿Qué te revisa? ¿Qué te pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que siempre ah, digamos, los inspectores de DIGEMIT, qué es lo que siempre vigilan? Porque ya hay una cultura organizacional. A pesar de que DIGEMIT permanentemente está en capacitaciones, ¿sí? La DIGEMIT tiene una relación eh, muy fuerte con eh, digamos, con la entidad regulatoria de los Estados Unidos, siempre vienen al Perú, siempre están capacitando a los auditores de la DIGEMIT, tienen un criterio formado, siempre están viajando, siempre están mirando los procedimientos que suceden, sobre todo en Argentina y Brasil, que son nuestras entidades regulatorias de referencia, siempre van. Y entonces, digamos, hay criterios que no cambian. Hay digamos, un nivel de cultura institucional, de cultura de acción dentro de los inspectores de DIGEMIT, que de alguna manera son, digamos, no digamos repetitivos, pero digamos, a pesar de que ya son un estándar, siempre, o en todo caso, es muy frecuente que muchas industrias farmacéuticas no prevean este tipo de circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, los equipos de insumos críticos, ¿no? Agua, aire. Allí, por ejemplo, siempre hay problemas, ¿sí? En los temas de validación, de calificación de equipos. Entonces, allí probablemente hay una, no sé si es una dificultad, pero hay una cuestión que se tiene que mejorar y hay que estar preparados para eso. En la documentación, ¿sí? Ya hemos visto los criterios que tiene que tener una buena gestión de documentación. Siempre tener auditorías internas, ¿sí? Y auditorías. La auditoría interna no es que yo mismo me audito o le digo a alguien que me haga una auditoría, ¿no? Se tiene que trabajar porque hay muchas empresas en el Perú que ya han desarrollado capacidades para hacer auditorías. Muchos ex funcionarios de Digemit trabajan en estas empresas, que en Lima es fácil encontrar una que tenga, digamos, un perfil adecuado, que nos pueda permanentemente, digamos, revisar nuestros procesos con buen criterio, ¿sí? Gestión de riesgos y no conformidades, los análisis de causa raíz, ah, las acciones correctivas, acciones preventivas, los CAPA, y los diferentes tipos de análisis de causa raíz que, eh, que se pueden implementar, ¿no? El análisis de punto y control crítico, los análisis modal de fallo y efectos, el FMEA, el modelo de Ishikawa podrían servirnos para analizar estos riesgos. Los criterios de la ICHQ9 son importantes aquí, ¿sí? Entonces, este módulo es bien, bien importante. Es bien importante porque nos va a permitir o va a permitir que los directores técnicos tengan una mirada de adentro hacia afuera, ¿sí? Una mirada de adentro hacia afuera. ¿Cómo debemos estar preparados para, ¿sí? ¿Cómo tenemos que tener preparado nuestro sistema de gestión frente a una auditoría externa de la entidad regulatoria? Sé que algunas plantas tienen, digamos, tienen implementados ISOs de diferente tipo, ¿sí? El ISO 9001, la 15189, la 17025, tienen esos certificados, pero a veces, digamos, a pesar de eso,
digamos, podríamos tener algunas dificultades ahí. El módulo 4 es sobre una revisión bastante intensa sobre la implementación de buenas prácticas de manufactura en operaciones en planta, ¿sí? Prevención de contaminación cruzada en líneas de fabricación, zonas de fabricación para eh, productos derivados de penicilinas, no penicilínicos, todo el grupo de no penicilínicos, y los productos que tienen, digamos, mayor criticidad, citotóxicos, hormonas, beta-lactámicos, ¿sí? Validación de procesos de limpieza, segregación física y temporal, no solamente en almacenes de materiales o insumos, sino también durante todo el proceso de fabricación. Gestión de áreas controladas y salas blancas, ¿sí? Limpieza, gestión de los flujos unidireccionales, diferenciales de presión, monitoreos ambientales de partículas, monitoreos microbiológicos, ¿sí? Implementación de equipos, vestimenta y comportamiento en la sala blanca, ¿sí? Flujos de salida e ingreso del personal, que a veces son criterios que inclusive tenemos problemas para certificar en plantas en el extranjero, ¿no? Hay varias anécdotas de visitas que han hecho los propios amigos de Digemit con respecto a los flujos de personal hacia zonas críticas dentro de la fabricación, ¿sí? La salida del personal, por ejemplo, a servicios higiénicos y el retorno de servicios higiénicos, o los procedimientos para cuando un eh, trabajador, digamos que enferma dentro de la sala, signos y síntomas, le empieza a subir la fiebre, cómo son los procesos para el manejo de ese tipo de personal, que de alguna manera tienen impacto sobre probablemente la calidad final de los productos. Muestreo intermedio en proceso y liberación por etapas, puntos críticos de control en proceso, hay que establecer eso bastante bien. Toma de decisiones en línea y documentos de controles intermedios. Todo eso tiene que ver con buenas prácticas de operación, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos dos últimos módulos. No sé si ven ustedes que es una revisión completa, falta algún tema, es necesario precisar alguno que ustedes consideran que debería ser importante para desde su óptica o desde sus necesidades. Amigos, amigas, seguimos entonces, seguimos. El módulo 5, en el módulo 5, hablamos un poco sobre validación de procesos, métodos analíticos y estudios de estabilidad, ¿sí? La validación de procesos de manufactura, protocolos de validación, calificación de instalaciones, calificación de operaciones, calificaciones de performance o de proceso, validaciones prospectivas, concurrentes y retrospectivas, validaciones de los procesos de limpieza, validación de métodos analíticos según la USP, criterios de especificidad, linealidad, exactitud, precisión, rango, límite de detección, límite de cuantificación, robustez, transferencia de métodos. Esta validación de métodos analíticos tiene aquí mucho de análisis estadístico. Probablemente nos acercaremos a algunos criterios que tenemos que tener en cuenta. Afortunadamente, si bien es cierto, hay mucha, digamos, eh, se necesita mucho expertise en esto. Ahora la tecnología nos acerca rápidamente a soluciones prácticas, ¿no? Simplemente necesitamos datos, ¿sí? Digamos, obtener los datos correspondientes y podemos
hacer todos estos análisis a través de diversas aplicaciones, ¿no? Que, bueno, es necesario saber los paquetes estadísticos que se utilizan para este tipo de trabajo, ¿no? Estudios de estabilidad, ¿sí? Nosotros no sé si hemos sido benditos por la naturaleza, y algunos otros dicen que Diosito nos castigó, digamos, por nuestra geografía. El Perú tiene todos los climas, ¿sí? Todos los climas. Nosotros somos zona 4B, es decir, tenemos los climas más secos, los climas más húmedos, tenemos altura, y entonces los productos que se fabrican para ser utilizados en el Perú tienen que ser sometidos a estudios de estabilidad de corto y largo plazo, con la rigidez que eso significa, ¿sí? Sobre todo los de corto plazo, antes de que los productos sean liberados y que, digamos, el producto mantenga sus características y sus, digamos, su naturaleza durante todo el tiempo que demanda su vigencia según su fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, la implementación de estudios de estabilidad, digamos, la dificultad mayor para la industria farmacéutica ha sido el hecho de tener que ampliar su planta de manera física para tener un almacén donde pueda almacenar muestras de todos los lotes de los productos que deben estar mantenidos bajo control para las pruebas de estabilidad a largo plazo. Eso probablemente sea el principal inconveniente, ¿sí? Reanálisis, gestión de cambios en función de la estabilidad cuando hay una tendencia, perdón, un resultado que nos diga que la tendencia está yendo a los límites de control y no va a terminar de cumplir su fecha de vencimiento. De repente eso lleve a tomar decisiones de un recall anticipado, ¿sí? Entonces son decisiones que se tienen que tomar en virtud de los resultados de estos estudios de estabilidad. Módulo 6, Laboratorio de Control de Calidad e Investigación, ¿sí? Ah, de resultados fuera de las especificaciones. Bueno, miraremos aquí, haremos una revisión de todos los tipos de pruebas según forma farmacéutica y según forma farmacéutica y según principio activo que pueden implementarse dentro de que deben implementarse en los procesos de control de calidad durante el proceso o producto terminado, y que deben certificar la calidad del producto antes de que sea liberado. Para ello es necesario aplicar técnicas de muestreo estadístico desde las materias primas, ¿no? Desde las materias primas. ¿Sí? Un muestreo estadístico de las materias primas, las características sobre todo físico-químicas, mandan mucho allí, físico-químicas y químicas de las materias primas para controlar, por ejemplo, que, digamos, el producto, los insumos son suficientemente puros, el nivel de cristalización de los polvos, los tipos de cristales, que son pruebas que ahora, digamos, empieza a exigir con mayor intensidad la autoridad regulatoria, porque tienen una implicancia importante luego sobre la biodisponibilidad y sobre la farmacocinética de los medicamentos. Manejo de contramuestras, estándares primarios y secundarios, calificación de equipos analíticos. Cómo se hace la investigación de los resultados fuera de implementación para implementar las acciones correctivas y las acciones preventivas posteriores. ¿Sí? La definición de lo que es error analítico, de lo que es error de manufactura, protocolos de investigación para verificar, sobre todo para implementar acciones preventivas, cómo se documenta la investigación y los resultados y qué se hizo en función de los resultados, ¿sí? Y los reportes digamos, de las desviaciones a la entidad regulatoria, si es que fuese necesario, dependiendo del nivel y el tipo de error, eh, y las implicancias que esto podría traer, digamos, para una alerta sanitaria.
por ejemplo. Auditorías y proveedores y laboratorios contratados, contratos con terceros para ciertos procesos. Los proveedores todos deben estar certificados y los laboratorios contratados también. La certificación corre por parte de la industria manufacturera, porque finalmente si un producto tiene algún proceso, por ejemplo, la esterilización la hacemos con un tercero, pero este tercero tiene problemas que son identificados en los procesos de auditoría externa, bueno, la responsabilidad no es del tercero, la responsabilidad sigue siendo y sigue manteniéndose por parte del laboratorio, digamos, dueño del registro sanitario. ¿Sí? Entonces hay que hacer una buena evaluación y homologación de proveedores, hay, hay que planificar auditorías a los laboratorios externos, para estar seguros de que los procedimientos están de acuerdo a los estándares de calidad que probablemente proponemos en nuestros propios productos, ¿no? Hasta ahí hemos revisado el módulo 4, el módulo 5 y el módulo 6. Indíquenme, ¿cómo vamos? Amigos, ¿está claro todo? En todo caso, si no preguntan, por lo menos lo pueden escribir. Yo leo la pregunta sin ningún problema. ¿Sí? Ya tenemos 28 personas, 28 colegas, creo yo, en la mayoría de los casos. ¿Hay alguien que no sea químico farmacéutico aquí en sala? ¿Hay alguien que no sea químico farmacéutico dentro de los participantes, amigos? ¿O todos somos farmacéuticos? Creo que todos somos farmacéuticos, ¿verdad? Bueno, este es un tema no exclusivo para farmacéuticos, pero probablemente la mayor parte de los responsables son. Y sobre todo para productos farmacéuticos. Ahí sí obligatoriamente tiene que ser producto farmacéutico. Perdón, químico farmacéutico. Bien, módulo 7. El módulo 7 va a hablar sobre gestión de riesgos de calidad y acciones correctivas y acciones preventivas. ¿Sí? Entonces, allí vamos a hablar acerca de la calidad por diseño, el Quality by Design, y herramientas de control de riesgo. Es decir, digamos, el objetivo de la ICHQ9 es de que la política, el espíritu de la industria farmacéutica esté anteponiéndose a los potenciales errores, aun cuando no hayan, obviamente no ha ocurrido. Calificación de los riesgos de que pueda suceder algún evento. Y en función de la calificación de esos potenciales sucesos, implementar las mejoras antes de que sucedan. Probablemente si nunca suceden, mejor. Pero si vemos que existe algún riesgo, implementar la mejora correspondiente para evitarlo. ¿Sí? Herramientas como el análisis de punto y control crítico, ¿sí? Herramientas como el análisis modal de fallos y efectos, es básicamente una implementación en función de la ICQ 9, digamos, que califica los riesgos en una escala y de acuerdo a esa escala implementa las acciones correctivas, árbol de fallas, matriz de riesgo en formas sólidas, orales y estériles, gestión de desviaciones y no conformidades. ¿Qué se hace cuando se identifica una desviación o una no conformidad? ¿Cómo se hace la calificación crítica mayor menor? Análisis de causa raíz. Este procedimiento de los 5 porqués. Sí que es una estrategia de verificación de causa raíz que fue, eh, digamos, propuesto por japonés Sakichi Toyoba, ¿no? Que es el fundador de Toyota,
que implica hacer 5 veces preguntas de por qué, empezando por qué ocurrió el evento, ¿no? ¿Sí? Y, digamos, hacer en virtud del evento 5 preguntas, 5 porqués, hasta llegar a la causa raíz. Más o menos tiene el mismo criterio de Ishikawa. Y esta técnica, AMDEC, que es básicamente lo mismo que MEA, que FMEA, pero en francés, ¿no? Por sus siglas en francés, es para los, vamos a hacer una implementación para aquellos que hablan esta lengua. Implementación de cronogramas para los procesos de, de análisis durante, digamos, un periodo de desarrollo. Cómo desarrollar sistemas capas efectivos, quiénes son los que tienen que tomar las decisiones aquí para autorizar un capa, ¿sí? Cómo se diseña un programa para llevar a cabo acciones correctivas y acciones preventivas, verificación de la eficacia de estas acciones, y su integración con los procedimientos para la identificación de las desviaciones fuera de los estándares. ¿Cómo es el proceso para cerrar un CAPA? ¿En qué momento cerramos un CAPA? Si ya tenemos toda la documentación y todos los resultados. Esa es una responsabilidad directa del director técnico, ¿sí? Y finalmente, el módulo 8, ¿sí? Que tiene que ver con gestión de personal y liderazgo. Es un tema muy importante porque finalmente la industria farmacéutica se mueve en función de la calificación del personal, de las características del personal, de sus calificaciones técnicas, ¿sí? Todavía no estamos en el escenario, tal vez lo lleguemos en un momento en el que las industrias farmacéuticas se muevan todas de manera automática. De hecho, hay algunos procedimientos, algunos procesos dentro de ciertas formas farmacéuticas que ya son, desde mi punto de vista, demasiado automáticos, ¿no? Seguramente ustedes deben haber escuchado o trabajan en alguna empresa que hace este proceso de blow, feed, seal, ¿no? Hinchado, llenado y sellado, sobre todo para productos líquidos y de gran volumen o de corto volumen. Hay una empresa, por ejemplo, en, en Piura, que fabrica de esta manera productos oftalmológicos que exporta a Estados Unidos. Y cada vez la participación del personal es menor, pero aún ahí, digamos, necesitamos calificación para tener expertos en cada uno de los procesos que tengan suficiente, digamos, calificación. Para, digamos, tener criterios claros sobre dirección y supervisión del personal, asignar roles, supervisión de funciones y turnos, planificación de recursos humanos, procedimientos de reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, capacitación permanente y desarrollo profesional en las áreas que corresponda, diseños de planes de formación y fomento de la capacitación, incentivos, habilidades de liderazgo y comunicación, motivación, gestión del cambio y manejo de conflictos, cultura de calidad y seguridad, ética, valores y promoción de un entorno seguro para los trabajadores. Si hacemos que los trabajadores se desempeñen en entornos seguros, probablemente los productos sean indefectiblemente de calidad. Relación con pacientes y clientes internos y externos, si cabe el análisis, ¿sí? La industria farmacéutica, sobre todo, hay un solo tipo de industria farmacéutica que puede vender directamente al público sus productos, ¿no? Los gases medicinales. Digamos, el resto tiene que tener, digamos, una línea de comercialización bastante clara, ¿no? A establecimientos farmacéuticos de almacenamiento, de distribución, hasta llegar a las oficinas farmacéuticas y al usuario
el usuario final. Entonces, digamos, la relación probablemente con pacientes, digamos, sea indirecta, ¿no? Sobre todo si la empresa, por ejemplo, está desarrollando ensayos clínicos, se me ocurre, ¿no? En algún momento, ¿sí? Bueno, esos son todos los contenidos. Estos son los 8 módulos que vamos a desarrollar. Como ustedes ven, digamos, solamente en explicar los módulos y de manera muy somera, digamos, es intenso el programa, ¿no? Y los contenidos probablemente dentro de cada una de las sesiones sea así. Y, y probablemente se cubran todos los aspectos y muchos de ellos, si bien es cierto, digamos, en la medida que ustedes contribuyan, van a ser desarrollados eh, por los profesionales encargados de cada uno de los módulos, van a ser tocados, digamos, con una profundidad particular, ¿no? Dependiendo del, del tema, del módulo, y probablemente del interés de ustedes en cuanto al planteamiento de sus preguntas, a la necesidad de que haya una particular explicación con algún caso específico y tal, ¿no? Cada uno de estos módulos va a ser desarrollado al final con casos, ¿sí? Trataremos de explicar algún caso completo en cada uno de los aspectos, de tal manera que también haya una idea práctica de lo que de lo que tendría que desarrollarse en cada uno de los aspectos que están considerados dentro de la estructura curricular del curso, ¿no? Bien. Ah, no sé si hay preguntas finales, preguntas, comentarios finales con respecto a este seminario, ¿sí? Esta primera aproximación del programa de especialización tiene por objetivo conocer sus expectativas también, qué esperan del curso, como lo dijimos al inicio, qué esperan del curso, cuál será la utilidad práctica que le den a los conocimientos que van a ser verificados o revisados dentro de cada uno de los temas. Eso enriquece, va a enriquecer el programa y probablemente no sea la primera vez que lo desarrollemos, seguramente con la experiencia que ya tenemos en grupos anteriores, pero con experiencia suya, probablemente salgamos fortalecidos todos. En estos temas es muy difícil encontrar a alguien que lo sepa todo, eso creo que lo podemos comprender. En el sentido de que no todos podemos ser expertos en todos los temas tan específicos y tan técnicos y tan prolijos como los que están considerados dentro del programa curricular, ¿sí? Sin embargo, a pesar de ello, digamos, los que desempeñan funciones como dirección técnica tienen que tener noción de todo el panorama para que puedan hacer, digamos, una buena labor de control, ¿no? De todos los procesos. Bien, preguntas. Preguntas, comentarios. A ver, vamos a ver aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí hay algunas preguntitas. Dice, doctor, hay temas de regulación en los laboratorios que nos confunden. Creo que ya lo planteó la doctora Beatriz en su momento. Buenas noches, estimados participantes. Detalle link para el registro. Bueno, es la administración. Nos está apoyando ahora es la señorita Erika Frisancho. Erika Frisancho, que está ahí bien atenta, Erika, nos ha puesto allí un enlace para que todos los que están participando dentro del seminario puedan colocar su asistencia, sus datos completos. Por favor, ayúdennos con esos datos.
A ver, Carlos Orbegoso nos pregunta, ¿en qué nivel nos encontramos en investigación y desarrollo en el Perú? Eh, Carlos, mira, es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, y yo te la respondo con una actividad que podrían realizar todos. El Instituto Nacional de Salud, el INS, es el que maneja en el Perú, el que vigila en el Perú el desarrollo de estudios clínicos, ¿sí? Ensayos clínicos para verificar, por ejemplo, biodisponibilidad, bioequivalencia e intercambiabilidad de productos, eficacia y seguridad de ciertos productos que aún no ingresan al mercado. Inclusive, hay productos que aún en los ensayos clínicos están con códigos. Tú ingresa a cualquier buscador y pon INS ensayos clínicos y te va a salir una lista muy grande de ensayos clínicos que se están desarrollando en este momento en el Perú. Es decir, eh, digamos, no solamente son ensayos clínicos que se hacen porque forman parte de un ensayo clínico multifuente, es decir, en diversas partes del mundo, sino porque el Perú es, dentro de Latinoamérica, puede ser un país bastante, estratégicamente, bastante interesante para que ciertas empresas puedan lograr la certificación y la autorización de un producto nuevo para, a partir de esa certificación, lograr certificaciones en otros países de la región o lograr la certificación en el Perú. Imagínate tú que un producto nuevo que, digamos, esté siendo probado, no sé, para el mejoramiento de algún síntoma del asma, se me ocurre. Sí, alguna molécula nueva o una molécula derivada y están haciendo ensayos clínicos de seguridad y eficacia. Si logra aprobar el ensayo clínico y logra luego pasar a la etapa de desarrollo del producto final, va a obtener un registro sanitario protegido por patente por un tiempo bastante largo. Es decir, no solamente la investigación y desarrollo no solamente es para mejorar el conocimiento acerca de los productos farmacéuticos, sino porque garantiza de alguna manera, protege a la industria farmacéutica que hace investigación y desarrollo, protege sus intereses comerciales con el producto que logra certificar de esta manera. Es un buen tema en realidad, es un buen tema, este tema de la investigación y desarrollo en el Perú. La industria farmacéutica nacional, lamentablemente ahí está así un escalón debajo. Todas las, los ensayos clínicos que están registrados en el INS generalmente son de industria extranjera. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿la reactivo vigilancia en el Perú lo irán? Sí, digamos, eh, hay una, si tú entras a la página web de Digemit y está como farmacovigilancia de productos sanitarios, porque los reactivos forman parte, perdón, dispositivos médicos, ¿sí? Y la farmacovigilancia de dispositivos médicos, en donde están considerados los reactivos, tiene ya algunos procedimientos estipulados, si mal no recuerdo, tendríamos que revisar la página web de Digemit, ¿sí? Hay una regulación específica para reactivos en el Perú, no existe una norma como tal, ¿sí? Pero probablemente los procedimientos utilizados para el reporte de eventos adversos con medicamentos o con dispositivos médicos sean de alguna manera replicables para el tema de reactivos. El problema es, a ver, desde mi punto de vista, ya no es una opinión regulatoria ni una opinión, digamos, en estricto
en estos términos amparado en una norma específica. Pero la verificación del impacto de un reactivo que, como dices tú, por ejemplo, no dé los resultados esperados, está en función de la detección o de la identificación de esos errores durante los procedimientos de utilización de esos reactivos. Es decir, digamos, no existe una norma técnica que obligue a los reactivos, como sucede, por ejemplo, con medicamentos, a pasar controles de calidad. Sería interesante empezar a pensar en una norma que implique que los reactivos tengan ciertas certificaciones de calidad. Pureza, por ejemplo. Muchos reactivos en realidad son reactivos biológicos, ¿sí? Digamos, y necesitan un procedimiento específico. Y tal vez ahí tengamos una dificultad desde el punto de vista tecnológico, de sumo, ¿sí? En el Centro Nacional de Control de Calidad, en donde se debería hacer este tipo de controles. Mire, la elaboración de estrategias para la implementación de capas se va a ver, déjenme mirarlo aquí, lo hemos visto creo en el módulo de buenas prácticas de manufactura. A ver, vamos a ver. O de sistemas de gestión, auditoría. Aquí está. Módulo 7. Gestión de riesgo de calidad y capa. En el módulo 7 vamos a mirar. Vamos a hacer varios procedimientos para hallar, digamos, para la identificación de causas raíz, que probablemente sea el objetivo central. ¿Cuál es la causa raíz? Y a partir de allí implementamos acciones correctivas y acciones preventivas. Ok, otra pregunta más, a ver. Luzbenia Martínez nos preguntó sobre eso. Muy cierto lo que indica. Bueno, pues creo que es con respecto a este tema de la reactivo vigilancia. Sí, conforme. Bien, amigos, espero que este espacio haya sido lo suficientemente motivador. Bueno, creo que todos ustedes están suficientemente motivados. Pero yo les pediría, por favor, y este ya es una parte de digamos, de la intencionalidad de este trabajo, ¿sí? Que ustedes puedan compartir este curso con sus colegas, ¿sí? Eh, sería sería un despropósito que todo el esfuerzo que van a hacer nuestros docentes, los docentes de Innova, para desarrollar cada uno de los temas, no llegue a una cantidad importante de colegas que estoy seguro necesitan de estos conocimientos. Entonces, los que están ya interesados y ya están inscritos, bueno, la empresa les pide, por favor, que sean un factor multiplicador, ¿no? Para otros participantes y podamos tener un auditorio, bueno, con ustedes es más que suficiente, definitivamente, ¿sí? Ya, tremendo auditorio con profesionales de su calidad, más que suficiente. Pero sería bueno tener una participación un poco más masiva en las sesiones. De repente eso pueda motivar más la participación y los debates que podríamos tener. ¿Sí? Eh, a ver, dice, doctor, debería realizar uno a nivel de droguerías. Sí, es importante. A ver, este tema está enfocado a las responsabilidades de los laboratorios de fabricación.
En el caso de las droguerías, estamos hablando básicamente de almacenamiento, ¿sí? De almacenamiento y en algunos casos de buenas prácticas del manejo de cadena de frío, ¿sí? Tal vez en este tema del manejo de buenas prácticas de almacenamiento y sobre todo de cadena de frío para reológicos o para vacunas o para productos sensibles, allí haya oportunidades de implementación de campo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, es una buena idea. Tal vez desarrollemos un programa de este mismo tipo y de este mismo nivel para colegas que trabajen en droguerías. Sería interesante ese planteamiento, ¿sí? Gracias, Luz. Bien, muchísimas gracias, amigos, amigas. Estamos llegando al final de la revisión bueno, al final de este seminario propedéutico, motivador. Espero que, digamos, haya contribuido a darle una comprensión integral de lo que viene en este curso y seguro estoy que van a entrar cada uno de ustedes muy motivados a las sesiones, ¿no? A las sesiones específicas, ¿sí? Muchísimas gracias a todos ustedes. Le doy el pase a Erika, si estás allí. Erika, no sé si falta algún tema más, alguna recomendación más que tú quieras dar para cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor Percy, por su presentación, muy buena presentación. También les agradecemos a ustedes, los que han participado en el programa, la mayoría que ya está inscrito en la formación. Nos estamos viendo el día 25 de agosto, que estamos comenzando esta formación. Les comento a las personas que en caso todavía no estén inscritas y deseen inscribirse, les voy a compartir la página de Innova por LinkedIn y también se les va a compartir el link de los seminarios para que puedan revisar la información. Al igual que ahora, nosotros siempre realizamos seminarios de las especializaciones que tenemos. Y si en el caso tienen alguna consulta adicional, pueden escribirme a mi número corporativo, que es donde les estoy enviando los mensajitos del seminario. Ya sería todo entonces. Muchas gracias a todos. De todas maneras, muchas gracias también a usted, doctor Percy, y ya nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Chau.